Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Muy buenas tardes, compañeros, amigos, radioescuchas. Estamos una vez más en la segunda emisión de nuestro programa de Alta Tensión, su servidor Joaquín de la Lama, y nos acompaña esta tarde nuevamente nuestro invitado Juan Manuel Nieto Zaragoza, hoy para tocar un tópico que está desafortunadamente en boca de todos, que es el tema de la corrupción. Y Juan Manuel, pues como estudiante de leyes, como estudioso del derecho y de las conductas sociales, antisociales, pues conoce del tema y por eso nos ha hecho el favor de volvernos a acompañar el día de hoy, ¿verdad, Juan Manuel? Te agradezco, Joaquín. Pues no tanto que conozca del tema, y una cosa sería la cuestión jurídica y otra cosa la cuestión humana de corromperte, o qué entenderíamos por corrupción, ¿verdad? Porque se supone que la ley es buena, la ley simplemente si tú la acatas, pues no tendrías ningún problema con la justicia, ¿no? Ahí habría una sanción, hablaríamos de una sanción, pero no de una cuestión. Pero la corrupción no tiene nada más, no tiene solamente que ver con el aspecto legal, ¿verdad? Así es. A eso es a lo que te refieres. Claro, la corrupción son muchos vertientes, ¿no? No solamente. La cuestión legal sería la sanción a la conducta por corrupción, ¿verdad? Okay. Y dependiendo también de qué tipo de corrupción estemos hablando, porque ya hay diferentes matices, ¿verdad? Cuando se trata de delincuencia organizada, o sea, aquí son varios los que están participando en un evento delictivo, pues es mayor la sanción, a cuando pues es en lo particular, pues, y dependiendo también del tipo de conducta. Y hay una distinción entre delinquir y corromperse, ¿no? Hay conductas corrompidas que están sancionadas por las leyes penales, y hay también una corrupción que no está sancionada por las leyes penales, que no está tipificada en una ley penal, pero que sin embargo encaja en lo que conocemos como una corrupción, porque corromperse es no cumplir con el propósito, con la finalidad para lo que algo está hecho. Así es, te dejas llevar por otras vías, ¿no? Por otros intereses, ¿verdad? En cuanto a corromperse, se supone que no debería existir, es desviar la finalidad, dependiendo de en qué área estemos hablando, porque se puede aplicar a muchos aspectos, a muchas materias, ¿verdad? En la política, en la administración, en la industria, en la empresa, hasta en las cuestiones escolares, ¿verdad? Habría que ver la corrupción, el fenómeno de la corrupción, por qué está en aumento, en lugar de decir, bueno, pues nosotros civilizadamente los índices de corrupción pues son tan pequeños que el tema parecería infructuoso, pero no lo es, lamentablemente, como tú dices al principio de la charla, no es un tema menor. Fíjate que, bueno, de hecho el tema de la corrupción es uno de los de las banderas que han estado usando los precandidatos en sus precampañas, y en este intercampañas pues también vemos una gran batahola de comentarios acerca de la corrupción, y seguramente será parte de las propuestas de campaña, porque lo vimos en ejercicios pasados. Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se crean los sistemas estatales anticorrupción, y es una bandera, y sin embargo, a pesar de que ha sido una bandera que han enarbolado los políticos como una forma de allegarse simpatías del electorado, pues la percepción ciudadana nos coloca muy por debajo
de las expectativas a nivel internacional. Es decir, la percepción de los ciudadanos en México es que hay una gran cantidad de corrupción en el país, de gente que se ha corrompido, sea en el ámbito del servicio público o sea en el ámbito privado. Sí, a nivel estadística estamos reprobados, a nivel internacional. Ocupamos, no sé exactamente el lugar que ocupemos, pero no es ningún lugar favorable, ¿verdad?, de que exista poca conducta de corrupción en México. Pero ya que lo mencionas con relación a los precandidatos, bueno, que ya ahorita finalmente ya resultaron ser candidatos, pues el matiz es de que se están sacando su lodo, ¿verdad? Y no tanto de que estén hablando de propuestas viables, de cómo combatir la corrupción en el gobierno. En este caso hablamos ya de la corrupción en el gobierno. Más bien se están enlodando con sus antecedentes o sus probables conductas de corrupción o delictivas, pues con la finalidad de entorpecer la campaña, restarle votos o credibilidad al candidato, y están jugando un juego sucio, porque a fin de cuentas se supone que correspondería a las autoridades competentes deslindar responsabilidades. Se está usando este mecanismo coyunturalmente con la finalidad de enlodarse. Ahora, no hay indignación o no hay una protesta radical, digamos, por parte de los partidos políticos o por los actores políticos, porque a fin de cuentas pudiéramos llegar a suponer que, pues, que todos traen su propia historia, claro, ¿verdad? Entonces es lo mediático, a mi juicio. Sí, pero tú dices, esto es coyuntural, es decir, hay cuestiones que se sabían, que han sido quizá públicas, ¿no?, que tienen antecedente y que no es sino hasta ahora en los procesos electorales, en la coyuntura electoral, cuando esto aflora, ¿no?, cuando se da a conocer. Pongo por ejemplo el caso de Rosario Robles, ¿no?, que es señalada como la que ha propiciado un desvío de recursos al ocupar la Secretaría de Desarrollo Social. Hay unas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, donde se habla de un desvío de recursos. Bueno, no sé si esto obliga, pero lo que pasa es que Rosario no tiene una consecuencia jurídica, no pasa de el abatimiento político en esa circunstancia, y la cambian a la SEDATU, ¿no?, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, y ahí vuelve a tener otra vez una observación por los mismos, el mismo tipo de conductas, ¿no? Y ahora, parece ser que la Auditoría Superior de la Federación vuelve a hacer el señalamiento de este tipo de conductas a la secretaria, y ahora para los procesos electorales muchos vaticinan que habrá de tener consecuencia como una ejemplificación de que sí hay posibilidades de combatir la corrupción, ¿no? Pero tú dices, es que es coyuntural, y yo vuelvo a la vieja frase que decían los gobiernos de antaño, cuando había, pues, un sistema único, que decían es que viven bajo la ley del 11º mandamiento, que es el tapaos los unos a los otros, ¿no? Así es. Es decir, no solamente es la corrupción, sino el sistema de complicidades, ¿no? Es decir, bueno, yo no te toco, tú no me tocas. El método Robles, pronunciaba por ahí un medio de comunicación de la televisión, que no viene al caso, que ella incluso se siente ofendida cuando dice, no me etiquetes con el método Robles, porque según su versión se trata de una conducta típica de las secretarías, de conducir los recursos o allegarse de bienes y servicios para la finalidad de la secretaría, y que será algo típico de todas las secretarías. Lo que extraña en este caso es que ella ya debe tener una tradición administrativa, pues ella fue jefa
del gobierno del distrito. Secretaria de gobierno primero y luego... Exacto, en la época de Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego secretaria. Claro, no, debe tener más puntería para ese tipo de situaciones. O sea, no podemos hablar de que es una novatada de lo que pasó, que ella pudo haber corregido. Entonces, al contrario, repite y le vuelven a hacer otra observación. Pero además, Manuel, eso de decir, bueno, es que esto lo hacen todos, pues es como, claro. Pues como el consuelo de los tontos, ¿no? Así es, porque bueno, no deja de ser a lo mejor una conducta amoral, una corrupta o corrompible, porque se hace un manejo ahí poco claro de los recursos, se contrata, hasta donde yo he visto, es la contratación de universidades para hacer un trabajo que no pueden hacer, que subcontratan a empresas que son empresas fantasmas, ¿no? Para elaborar ese tipo de trabajo. Bueno, pues si ella dice, todas las secretarías lo han hecho, pues nomás ella es la que ha salido a la luz pública por una parte, pero en el supuesto no concedido de que sean todas, pues no me parece a mí que sea una excusa o que eso disculpe de algún modo una conducta anómala. Sí. Bueno, no creo que sea la única, efectivamente. No creo que... Lo que pasa es que fue ahorita la que salió a boga, ¿sí? La que le apuntaron las baterías en contra de ella. Lo que resulta notoriamente escandaloso es la cantidad que se desvía o que no se puede comprobar, porque es a través de empresas fantasmas, que no existen. Entonces, esta situación la cantidad de dinero que se está manejando y que no tuvo un destino viable o justificable, pues sí es vergonzoso, ¿no? Que ese dinero que se puede ocupar en otras materias o para apoyo social, porque la gente lo necesita. Eso es lo que también llama mucho la atención con la conducta de la corrupción. O sea, no hay una plena organización de cómo darle destino a los recursos públicos transparente. Y si bien te digo, ha sucedido en otros materias, en otras secretarías, que también ha salido ahí a la luz, al grado de que para justificar un trabajo llegan a bajar del internet una cuestión que se necesitaba como de investigación o de método para justificar exactamente esos gastos que son desvío de recursos millonarios. Sí, bueno, nos enfrentamos a cuestiones verdaderamente tristes. Darían risa si no fuera lamentable. Ahora, por supuesto que mientras mayor es el daño, el desvío de los recursos, pues más daño es el que se hace. Pero la conducta así sea, y la corrupción así sea pequeña, ¿verdad? Porque causa un detrimento, ¿no? Así fuera un peso y no 100 millones de pesos, el hecho es la conducta, y lo sancionable es que no cumplan con la finalidad para la que fueron destinados, ¿no? Y bueno, ese es un tipo de corrupción que se ha estado señalando. Se han estado vertiendo también entre los candidatos acusaciones de corrupción, pero antes de entrar al tema de los candidatos, yo te preguntaría, mira, esto como se utiliza como bandera política, valdría la pena preguntarse, porque hay candidatos que han ofrecido erradicar la corrupción, que es un tema poco menos que inalcanzable desde mi percepción. Es parece muy optimista el tema. Sí. Parece ser una promesa que no se puede cumplir, que yo creo que no se puede cumplir por el sistema en el que estamos. Es decir, el sistema capitalista es un sistema que basa sus principios, sus valores, en la obtención de la ganancia. Y mientras sea el tener recursos lo que prime en esta sociedad, ¿no? Lo que sea lo más interesante para la ciudadanía, cuando el objetivo es ganar, entonces no importan los medios por los que se allegue uno de recursos, lo importante es tenerlos. Y entonces esto va subvirtiendo los valores. El tener recursos se convierte en un fin y no en un medio. Y a eso nos lleva
esta sociedad de consumo, ¿no? Es decir, hay que tener el celular de moda, el carro del año, la última consola de videojuegos, ¿no? Y eso es una escala de obtención y que promueve la corrupción. Bueno, el hecho de que la gente pudiera adquirir ciertos bienes, yo no lo vería tanto como que se corrompe. Bueno, es que tú hablas del sistema capitalista. Es un lenguaje que no todo el mundo digiere, porque inmediatamente lo ubican en el plano del socialismo, pero no se digiere tan fácilmente. O sea, la tesis, ¿no? La podemos resumir en el sentido de que estás adquiriendo cosas que realmente no necesitas, no te son útiles, claro, no te son útiles para vivir. Entonces, por eso le llamo una sociedad de consumo. No tiene, claro. Si ya tienes un celular, ¿para qué quieres el nuevo, el que salió este año? Sí. Te proporciona el servicio que necesitas, pero dices es que... Sí, yo quiero la nueva aplicación porque ya viene diferente, etcétera. Ahí es donde es voraz ese capitalismo, ¿no? No respeta, lo que les importa es la ganancia. Pero, mira, regresando al punto de... ¿Qué es otra forma de corromper? Pues sí, porque mucha gente puede necesitar esos recursos o en otras cosas. Y tú lo tiras en cosas banales. Exactamente, entonces ahí moralmente podríamos decir, no te estás solidarizando con causas más apremiantes. Con resolver cuestiones elementales para la sociedad. Una vez que esto se pueda resolver, que hemos pasado esa barrera, brincamos esa tranca, bueno, pues entonces sí pudiéramos hablar de cierto bienestar, claro, pero también racional. Claro. No así tan de consumo. Claro. Pero es un lenguaje, te digo, que poca gente entiende, y más en este sistema, como tú dices, en el que nosotros estamos. Nos verían como radicales, ¿verdad? Pues sí, pero volviendo a la situación, ¿es posible combatir realmente la corrupción? ¿O es una utopía? Hablaríamos de un mundo en utopía, de, bueno, pues ese mundo nunca se va a poder ver o transparentar de esa forma. Yo siento que sí se pudiera, si se ponen las reglas del juego y que se respeten. Okay. ¿Verdad? Y que existan realmente sanciones ejemplares, sobre todo para los servidores públicos, para quienes ejercen... ¿Aún en el sistema capitalista tú crees que eso es posible? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y debe haber una participación comprometida de la sociedad para que eso se lleve a cabo. Sí, por supuesto. Es decir, que realmente tú te fijes y que obligues incluso a la persona que está llevando a cabo conductas de corrupción a que renuncie, a que se le dé parte a la autoridad y que la autoridad ejemplarmente sancione, de tal forma que inhiba o desaliente a quienes creen que la función pública pues es un buen negocio, que bueno que soy amigo del presidente o amigo del gobernador o estoy en esta secretaría, etcétera, o ya sea en otros niveles como empresario, pues como soy amigo de... Ahora ya nos va a hacer justicia la revolución. Sí, entonces por eso yo pienso que sí es una cuestión no de cultura, como lo diría el presidente Peña Nieto, como hacer una cuestión de cultura la corrupción, ¿verdad? No es por ahí. Es una cuestión que debe de ser legal, que debe de ser, sí, en cierta manera moral, pero también de la sociedad. Es decir, exigir que no jueguen con sus recursos. Sí, claro. No tienes ningún derecho a jugar con mis recursos y debes de dar cuenta pública y transparente de qué es lo que tú estás haciendo con el dinero. Sí, es una tarea muy larga, pero sí se puede. Sí se puede. Ahora, por ejemplo, la propuesta de uno de los candidatos, que es claro, él en cierta manera lo plantea: si yo no robo, pues los demás no tienen por qué hacerlo. Y si llegaran a hacerlo, yo sí creería, en el caso de él, que habría sanción, porque hay un antecedente también cuando él estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México. Hubo dos casos, el de Ponce y el de Bejarano. Y a los dos se les abrió un proceso y a los dos se les dictó una sentencia, cosa que en otro tiempo y
Sí, están en la ley del tapados los unos a los otros. Sí, exactamente. Okay. En ese sentido sí creería que él tiene el propósito de un gobierno transparente. Y también creo que es un hombre honesto, que no va a llegar a robar, que no lo mueve el dinero, ¿sí? Él son otras cuestiones por las que está en la lucha política. Claro. Es que fíjate que también eso tiene que ver mucho con la cuestión de la corrupción, ¿no? En estos ámbitos del capitalismo, aunque me tachen de radical, parte del discurso que luego se ha implementado en la política y qué daño tan terrible le han hecho, es cuando meten empresarios a hacer cuestiones políticas, los meten de candidatos y dicen, es que es un empresario muy eficiente, cuando pues el empresario, dicen el empresario que le mete para llegar, ¿no? Dice el dicho. Exactamente. El empresario que le mete para llegar es un empresario que va a llegar a robar, ¿no? O tiene que recuperar su inversión. Y es parte de la deformación personal o profesional, porque el que se ha dedicado la vida a hacer negocios, pues llega al poder público y entonces ya que compra terrenos y hace bodegas, que compra o saca concesiones de carros y maneja sus empresas, y entonces confunden el servicio público con la empresa privada. Así es. No tienen un perfil definido, y a veces manejan con una mano los negocios privados y con la otra el recurso público, y a veces hasta se les mezclan. Sí, es que también tienen la costumbre de no la vía de la licitación, sino la vía de la invitación, ¿verdad? Vamos a organizar una comida, vamos a invitar a estos personajes, y pues de ahí después va a salir para recuperar la inversión de la comida con la chamba que nos van a dar, ¿verdad? Claro. Entonces es una visión muy empresarial. Así es. Que el que le invierte, le meten su dinero para, ya sea en alta o baja escala, porque también puede ser que alguien trabaje dentro de una empresa, ya también invite a los ingenieros, y le dan, a ver, ahora échate esta chambita, etcétera. Pero es parte de esa costumbre, pero después la magnifican. Claro. La magnifican. Concesionamos este servicio y luego formamos parte del consejo de administración, tienes tus acciones en determinada empresa que gana invitaciones o incluso licitaciones, porque también hay en los concursos luego no llega a ser muy transparente. Y bueno, decía un amigo y compañero de trabajo en la Secretaría de Gobernación, el teniente Miguel Sarmiento y Buitrón, a quien le mandamos un saludo, que a él le decían, es que el que pierde la vergüenza no sabe lo que ha ganado, ¿no? Y son luego estos funcionarios que pierden la vergüenza y para empezar a empacar en detrimento de lo público, ¿no? Así es. O como dice el dicho, llega el año de Hidalgo y a ver quién deja algo, ¿no? Así, sí, bueno, ya es pensar inmoralmente y en contra. Pero son los refranes que han alimentado y justificado un sistema de corrupción y de complicidades, ¿no? Porque todos lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, el que no tranza no avanza, ¿no? Como parte de lo que vemos en la sociedad. Del colectivo urbano. Así es. Por ejemplo, a mí me causaba mucha indignación cuando viene el cambio de poderes de la Cámara de Legisladores. Se van los diputados, pero se van con las copiadoras, con los fax, con los teléfonos, con la papel, barren con todo, cuando se supone que son bienes públicos y que deben de continuar estando ahí. No ha habido una orden interna por parte de la Cámara para renovar equipo, ¿no? Sino que sí. Todo. Fíjate, de hecho, yo recuerdo cuando aquí en la legislatura del Estado empezaron a dárseles vehículos a los diputados como una prerrogativa para que cumplieran con su labor de representación. Repartían unos urus, ¿no? Y para que el diputado se moviera a su distrito y ejerciera, y había diputados que se acabaron los urus
en esa labor, Ujú. ¿no? Y dependiendo de qué partido, ¿no? Dependiendo de qué partido. Porque había otros partidos que se quejaban, los diputados decían, es que yo le tuve que meter dinero a mi trabajo, empezando por mi automóvil, que tuvo que recorrer su distrito, que Querétaro, pues, no nada más es aquí la capital, Claro, ¿verdad? claro. Y pues, por eso te decía, y dependiendo de qué partido. ¿No? Pero ya después la prerrogativa cambió y podían adquirir, como la legislatura funcionaba como una especie de préstamo donde les daban para adquirir un carro Ujú. como parte de la prerrogativa para que pudieran ir a su distrito. Y entonces ya, en lugar de ser vehículos de trabajo, ¿no? Se convertían en artículos suntuarios, Ujú. al grado de que, bueno, hay ahí, por ejemplo, un ahora precandidato todavía de un partido de izquierda que llegó con un vehículo cuando era legislador de 4 millones de pesos, que además tenía ese legislador el récord de ser el de mayor ausentismo en la legislatura, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas Que lo justifica están en diciendo nuestra que se lo clase prestaron, política. Que, ajá, exactamente, que dijo, es que me lo ¿no? prestaron. ¿Y por qué esa ostentación? ¿No? Siendo representante popular, ¿por qué esa ostentación? Así es. También? Pero fíjate, entonces esos vehículos o esa prerrogativa que en un inicio tenía una finalidad, pues digamos que noble, o digamos, si no noble, apegada a el trabajo que debían de hacer, que era retornar a sus distritos, a sus lugares de origen y estar retroalimentándose de el sentir popular, ¿verdad? Para después llegar otra vez a la Cámara y traducir esas demandas en leyes. Exactamente, sí. Se convirtió después en una pasarela una competencia de quién traía el vehículo más lujoso, quién era más ostentoso, ¿no? Así es, sí, lamentablemente, así es. Pero mira, también es lo que usen, cómo usen el recurso. Uh-huh. El escándalo aquel de los autopréstamos en el IEQ, Sí, sí, ¿no? sí. Que es una cuestión muy escandalosa de por qué se daban ese lujo de autoprestarse. Si los recursos no eran para préstamos personales, ¿no? eran para la función propia de las actividades del instituto. Entonces también luego no te explicas de dónde es estas cuestiones, a quién se le ocurrió. Entonces esa es una forma de ya no querer realmente desempeñar tu labor, sino que te estás aprovechando de las circunstancias, Sí. del cargo, de los recursos, y eso hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo, pero de lo contrario se va a seguir haciendo crónico y se va a hacer algo tan habitual que no pasa nada. Sí, ¿no? sí, sí. Con lo que pasa con el caso de Rosario no sabemos si realmente va a tener alguna consecuencia. Parece que tiene la bota en el cuello, pero pues yo lo pondría en tela de juicio. Que, Sí, sí. Podrá salir un poquito raspada, pero no creo que le vaya a pasar nada. Y luego esas cuestiones, pues, nunca se sabe si es para bien o para mal, ¿verdad? A veces alguien tiene que pagar los platos rotos Un chivo para expiatorio. un chivo expiatorio. Pero lo cierto es que, bueno, yo decía, no es para bien ni para mal, es para, me retracto, es totalmente para mal, porque la justicia debería ser imparcial, ¿verdad? Y debería de ser en cualquier temporalidad, es decir, totalmente intemporal, porque no puede ser en los tiempos electorales cuando dicen, bueno, ahora sí vemos quiénes son los políticos o servidores públicos que se han corrompido, ¿no? Sino que de manera permanente debiera estarse vigilando, ¿no? Exacto. Sancionando ese tipo de conductas. Hay un caso por ahí que se inicia la investigación desde el 2016 y hasta el 2018 empieza a crear ámpula. Es decir, los reflectores empiezan a direccionarse por otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. Son cosas así que ocurren, que vienen a desencantar a la ciudadanía, porque nosotros en la plática pasada habíamos hablado de qué es la democracia, y la democracia también es dar resultados, ¿no? O sea, la ciudadanía, si bien vota por una opción u otra, pues ese voto es con el objeto de obtener resultados, de tener mejores servidores públicos, de sancionar a aquellos que no han cumplido. Y bueno, esta
terrible homogenización en las cuestiones atípicas, en las cuestiones corrompibles, en estas conductas corrompibles o corruptoras, pues terminan por desencantar a la sociedad y por decir que todos son iguales y por inhibir la participación, creer quizás en la resignación y permitir el que se reciclen estos que han robado, porque tienes la esperanza que dices, bueno, pues como decía ahí el funcionario o candidato de Nayarit, creo, Layín, ¿no? El que decía, yo robo pero poquito. Ah, sí, sí. ¿No? Sí les robé pero poquito. Pero poquito. Y luego, y que no, el pueblo no tenga una manifestación contundente frente a un hecho manifiesto y en público. Sí, les robé. No, y es increíble, pero esas conductas pasan. Sí, sí. En Brasil también, en alguna época, ganó un candidato cuyo lema de campaña era robo pero hago, ¿no? Luego dicen así, sí, no, pues es que aquellos roban pero dejan hacer. Sí, yo me sé otro, pero no puedo asegurar que es verdad. Yo lo repito porque así estaba en la boca del pueblo. Mi padre, yo lo escuché de él, que en el caso de Camacho Guzmán, que decía que el único que robaba en su gobierno era él. Los demás no tenían ningún derecho, ¿no? Tenemos controlada la corrupción así. Bueno, para el carácter de don Rafael, pues pudiera ser que era verdad, ¿no? No cualquiera se atrevería. O por lo menos era un disuasivo que le decía a su gente, pues aquí nomás yo, ¿no? Nada más yo. Pues no lo puedo asegurar, eso es lo que estaba... En el Vox Populi, sí es una frase que se ha dicho, ¿no? Como también aquella que decían que a don Gilberto Ugalde, cuando dejó de ser presidente municipal de San Juan y entró Lolita Paz, Dolores Paz, como presidenta sustituta, él en su informe dice que habían quedado 100,000 pesos en la caja del gobierno municipal, ¿no? Y entonces cuando llega doña Lolita se encuentran nada más 100 pesos, ¿no? Entonces va y reclama y dice, oiga, pues es que don Gilberto dejó 100 pesos, y dicen que él dijo, pues échemelos, ¿no? Pues como parte del folclore y de los personajes que han pasado por... Hay otros ejemplos buenos, ¿no? Hay diputados que han regresado recursos que dice esto no tenemos por qué llevarnos, ¿no? Y magistrados también, la magistrada Celia Maya, por ahí hubo una vez un recurso que se les dio sin ninguna justificación a los magistrados y creo que fue ella la única magistrada, a quien le mandamos también afectuoso saludo, la magistrada Celia Maya, que dijo, bueno, pues esto no tiene ninguna justificación, y que era parte de, no diré de los embutes, pero de estas formas que tiene luego la autoridad, sobre todo el Ejecutivo, de doblegar voluntades, ¿no? Sí, era para todos, aunque no todos podían estar de Y acuerdo. a lo mejor sin ninguna cuestión específica, ¿no? Es decir, no estaba presupuestado ni nada, dijo, no, pues ahí está este remanente y ustedes aplíquenlo de manera discrecional, ¿no? Pero pues evidentemente cuando tú empiezas a tener ese tipo de desviaciones, pues ya después cómo rectificas, ¿no? Luego tratan de legitimar esa conducta de corrupción porque por ejemplo en el caso de las pensiones a los presidentes, que se hace vía decreto. O sea, ellos con el decreto se ponen su monto, y cuántos efectivos del Estado Mayor Presidencial los van a cuidar, cuántos aquí. O sea, ellos a modo se hacen su retiro, ¿sí? Cuando es totalmente inconstitucional que el decreto pase por encima de las leyes básicas de la Constitución. El primer requisito sería cumplir tus semanas, ¿verdad? Para poderte jubilar. Entonces, la Constitución no concede que por el hecho de haber tenido el cargo de presidente de la República, ya te haces merecedor. Claro. O sea, que el pueblo te otorga esa pensión por tus altos servicios a la patria, y habría que ver si fuera un alto servicio a la patria. Sí. Y todavía se van con esa pensión millonaria, que no nada más es lo que ellos reciben en 200
y fracción de miles de pesos. No, sino además todo lo que les acompaña, ¿no? Claro, y que todo. llega a la suma de 5 millones de pesos. Fíjate nada más. En administración. De manera mensual, 5 millones mensuales. Sí, sí. Sí, por eso la situación de... hay muchas organizaciones civiles, no nada más de candidatos, que ya están, vamos a decirlo así, promoviendo el que esta situación se acabe. Se acabe, sí, Así pues es. claro. Pero es una forma de legitimar. Sí. O sea, es un acto de corrupción, Sí, claro, indudablemente, claro, y claro. totalmente inmoral. ¿No? Y mira, en el servicio público, luego las autoliquidaciones, ¿no? Terminan, cuando van a terminar una administración, se autoliquidan, ¿verdad? Los funcionarios salientes determinan cuánto les va a tocar, se dan su bono de marcha, ¿verdad? Con prestaciones superiores a la de la ley, mientras al pueblo le regatean las miserias que ganan ahí. Sí, hasta con seguro particular, es decir, no van a ser atendidos en el IMSS o en el INSSSTE. Es correcto. Ellos tienen un seguro de salud particular, privado. O dices, bueno, pues ¿de qué se trata esta situación? ¿No? Hay una disparidad de los privilegios que se están obteniendo al amparo del poder y los que pues están por ley distribuidos de acuerdo a la norma, ¿verdad? Tantos años de trabajo o tantas semanas acumuladas, te toca tu pensión de acuerdo a tu último salario que tú hayas percibido y en base a eso pues será tu jubilación. Oye, en medio de toda esta descomposición, porque va en detrimento de las instituciones públicas, pero también en detrimento de la actividad social, ¿no? Porque ya la gente dice, pues en lugar, tú lo has dicho, por ejemplo, en esto de que legitiman, hay unas multas de tránsito. Sí, ya muy Que exagerado. tú dices, y la gente termina diciendo, bueno, pues entre pagar 800 pesos y darle sus 20 pesos a la gente, bueno, a lo mejor 50 porque es la cuota, dice. No. Yo creo que es poco. No, o sea, la verdad es que y los mismos... o sea, que tú contribuyes a la conducta de corrupción. Claro, claro, porque te acorralan, ¿no? Porque en lugar de ser una sanción sí ejemplificante, sí totalmente, digo, yo estoy de acuerdo que sea ejemplarizante, ¿no? Y que inhiba las conductas, pero de repente te ponen en una situación en la que dices, bueno, pues es que si me multan, pues yo no llego a fin de mes, ¿no? O no sé cuánto tiempo voy a tener a tardar en recuperarme para poder normalizar su situación económica. por la precariedad en la que se vive, ¿no? Sí, si la pregunta es debe uno justificar entrarle a ese ámbito de corrupción. La respuesta es no. Sí, claro, es no. Pero es un no, ¿cómo te diré? Un no, raro, ¿no? En el sentido de que sí, porque no lo puedes castigar, no lo puedes enjuiciar, pues, ni moralmente ni nada. Sí, entiendes la situación, pero digo, no se debe hacer y no estamos fomentando ese tipo de conductas. No, claro que pero por supuesto que dices, bueno, lo que pasa es también la insensibilidad de la autoridad, ¿no? Al fijar unos topes tan altos por conductas a lo mejor luego intrascendentes, cuando las verdaderas anomalías, las verdaderas irracionalidades terminan sin ser sancionadas, no son perseguidas ni enjuiciadas en la sociedad, ¿no? Sí, valdría un estudio pormenorizado. Por ejemplo, mira, ahí por la universidad y 5 de febrero, en la avenida Universidad 5 de febrero, un edificio muy grande donde ciertos políticos han puesto unas propagandas enormes, ¿no? Y estas construcciones invaden carriles de la vialidad, ¿no? Y están ahí tan campantes, y en cambio tú en tu casa un día llegas y vacías una carretilla o tienes un metro cúbico de arena y llega la autoridad y ¡pum!, te sanciona, ¿no?
sí. Y Una te foto. tratan con una disparidad No sé, tremenda. creo que fue en las redes sociales donde vi la fotografía del Metrobús fuera de su carril, el carril normal. Ajá. Y le ponen ahí, bueno, y esta conducta no tendría que ser también sancionada. Sí. Pues se supone que tiene su carril Establecen un carril privilegiado. especial, pues Sí. sí. ¿Y por qué viene y se mete al carril de acá, no? Pues sí, es una situación que no se puede ir de la sociedad, estas situaciones, mientras no exista pues las reglas del juego, pues, Ujú. y que tú las asumas con decoro y decir, bueno, pues no voy a hacer esto porque eso está mal hecho. Sí. Pero, en fin, no sé, bueno, el caso de los diputados también que se dan sus propios aguinaldos y, ¿verdad? Sus vacaciones y todo. O sea, todo este tipo no. de conductas tendríamos que revisarlas. Hay que hacer un rediseño institucional, porque no es posible que las propias autoridades sean autorreguladoras de su conducta y de sus privilegios, ¿no? O sea, que sean ellos los que se autoricen. Tendría que haber algo como que, bueno, es que ahora con la reelección también es complicado que se haga una propuesta para que sea debería ser otra entidad. Sí, ¿no? a ver si un día tocamos ese tema con relación al cuerpo legislativo. Ajá, y con el derecho comparado, que hay cosas, Sí, propuestas sí. interesantes Sí, sí. sobre la austeridad Así es. republicana. Así es. Diferimos un poquito nuestra óptica con relación a las cámaras. ¿Sí? Tú sabes que yo me gustaría una cámara más reducida para enriquecer el debate, porque ¿cómo es posible que 500 diputados y la mayoría no presentan iniciativas de ley, inasistencias, o se van a dormir a la cámara? Les parece algo que no tiene, parece, ningún interés. Entonces, visto en otras cámaras, sobre todo de la Unión Europea o de países europeos, ves cómo está la riqueza en el debate legislativo. Realmente sí te estás enfrentando a tu rival y se lo dices en su cara. Claro, son otro tipo de sistemas, ¿no? Y vas contrastando y vas diferenciando entonces una formación política de otra. Sí, efectivamente, bueno, ahí la cuestión de las cámaras, ojalá lo debatamos en algún otro programa con posterioridad, porque efectivamente yo soy de la idea de, pues no de reducir, pero sí, incluso yo estaría conforme con ampliar, ¿no? Sí, sí, lo sé. Pero siempre y cuando se aminoraran los costos. Los costos. Bueno, las que fuera un dietas. trabajo tan poco remunerado que no, casi te tengan que rogar que seas candidato a diputado. Es que fíjate que el servicio público pues debería de ser un sacrificio. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra y siempre he dicho, bueno, esos que dicen, no, es que yo tengo aspiración y es una aspiración legítima. O sea, uno no puede aspirar al servicio público, eso tiene que ser un reconocimiento y es un servicio, un sacrificio en favor de lo colectivo, de lo público, ¿no? Así es. O sea, cuando te invitan o te impulsan, debe ser porque hay compañeros que creen que tú eres el que representas una cuestión o un proyecto, ¿no? De lo colectivo. Sí. Pero esos que dicen, no, es que yo tengo aspiración, y es una aspiración válida, como una cuestión personal. Oye, no, pues es que... Y hasta le meten dinero a la campaña. Y le meten dinero para llegar, porque Claro. es su aspiración. Quieren verse como diputados, quieren sentarse en la curul o quieren sentarse en la silla presidencial y No, tomarse que la saben foto. que van a obtener beneficios de ese cargo público. Bueno, sí. Por También. de lo contrario, no entenderías cómo es que le mete dinero a su campaña. Sí. O sea, si no le alcanza con lo que le den de presupuesto para su campaña, están en la mejor disposición de invertirle. Sí. Porque saben que finalmente lo van a recuperar. Claro. Ahora yo, por ejemplo, ya que dijiste, yo que soy partidario incluso de ampliar la Cámara de diputados o representantes, pero también hay que decir, yo soy en contra de que la existencia del Senado, ¿no? A mí el Senado me parece que es una Cámara obsoleta, Sí, y hace es fuerte una al Cámara que presidente. debería, sí, hace fuerte al presidente, ¿no? La división
de las cámaras en lugar del sistema unicameral. Sí. La batalla que pierda en una de las cámaras la va a recuperar. La otra la va a recuperar. O el control. O van a poder hacer ahí manita de puerco, negociar, etcétera. Sí. O sea, sí tienes razón, en ese sentido tienes razón. Suponiendo que se quedara la de senadores, que no estamos desviando del tema, pero suponiendo que se quedara la de senadores, yo creo que los estados no necesitan tantos representantes, ¿verdad?, para custodiar ciertas cuestiones que son su facultad, y para que cada estado tenga un representante de su soberanía interior. Entonces, bueno, también son muchos senadores. A mí mi juicio también son muchos senadores. Y además el sistema que tenemos actualmente pues pervierte la paridad que se buscaba en la Cámara Senatorial, donde cada entidad tuviera el mismo número de representantes, porque la otra tiene una representación poblacional. Pero bueno, exacto, ya para no entrar en ese lo dejamos en ese tema, lo dejamos en el tintero para posterior ocasión. Pero sigamos con el tema de la corrupción. ¿Qué medidas serían las que tendríamos que hacer? ¿Por dónde empezar en esta hidra de las 1000 cabezas? Pues empezar por gente honesta. Que la gente que aspire a la representación popular en cualquiera de sus cargos sean gente honesta. Porque si desde ahí tú estás mandando a la administración gente deshonesta, pues ya de calle vas a perder, ¿verdad? Sí. Porque no tiene esa vocación de servicio, va a servirse del servicio o del poder. Pues para empezar yo diría que sería cuestión de revisar muy bien su currículum, el perfil, si tiene o no un pasado del que tenga que avergonzarse, ¿verdad? O si tiene alguna situación por ejemplo, para ser candidato necesitas no tener antecedentes penales, no. Y me parece que pues, ahí agarra parejo, porque puedes tener un antecedente penal, pero que realmente no represente, no vas a ser un hombre peligroso en el cargo, ¿no? Habría que ver también, hacer una distinción. O si has cumplido ya con tu... Claro, porque entonces ahí hay una carga permanente, claro. Se te está etiquetando de por vida, ¿no? Bueno, y además, nosotros que creemos en la readaptación social, el individuo puede resarcirse y recomponerse, ¿no? Y una sería los perfiles, que yo estoy totalmente de acuerdo, es una responsabilidad de todos nosotros al acudir a votar, pues que previo a esto hayamos hecho un análisis serio, no basados en la información mediática, ¿no?, sino sopesando fuera de pasiones el comportamiento de cada uno de los candidatos, las trayectorias, las historias, para ponderar con un mejor juicio. Uh-huh. Otra de las cuestiones sería el consenso, es decir, que todas las fuerzas públicas o políticas estén de acuerdo en un verdadero combate a ese mal, a ese cáncer, y lo puedan consensar. Claro. De tal manera que no se pongan candados para asegurarse el salir impunes de una conducta. Yo creo que corrupta. Esa es una de las cuestiones clave. Yo creo que parte del malestar del sistema es la impunidad, ¿no? La impunidad fomenta como pocas cosas la corrupción, ¿no? Uh-huh. Entonces, con un sistema de justicia verdaderamente imparcial, verdaderamente expedito, con una procuración de justicia eficiente, eficaz, puedes ir eliminando la corrupción, ¿verdad? Porque aquellas conductas que verdaderamente se consideran antisociales, pues hay que combatirlas, hay que acabarlas. Y es que yo sí considero que es uno de los males más grandes que tiene el país, ¿no? Ya han dicho que primero va la seguridad y la segunda la corrupción, porque México no es un país corrupto por ser un país pobre, uh-huh, sino que es a la inversa. México es un país pobre por ser corrupto. Así es. Porque la distribución de la riqueza
¿verdad? Se concentra en unos por reglas, En pocas manos. se concentra en pocas manos por reglas, por la ley del embudo, ¿verdad? Donde lo grueso le toca a los pocos, ¿verdad? Y a cuentagotas le llega a la población. Entonces, este sistema tienes que modificarlo para redistribuir la riqueza nacional, ¿verdad? Para poner oportunidades de manera más equitativa para la ciudadanía, ¿verdad? Para que puedan tener aspiraciones. Hoy es verdaderamente lamentable, pero los jóvenes no tienen un sistema aspiracional, ¿verdad? Porque les niegan accesos a universidades, trabajos con una precariedad terrible, y entonces eso va acabando con los sueños y con el gran potencial que este país tiene en sus jóvenes. Pues necesitaríamos un compromiso muy serio de la derecha con relación a esto que tú comentas, porque sería también renunciar a una forma de crear riqueza o distribuir la riqueza, cosa que no creo que se pueda lograr tan fácilmente. No, seguramente no será fácil, será una lucha muy ardua y permanente. Sí, mira, quizá inacabable, Juan Manuel. Estoy de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí el consenso, pues, si no renunciar a su forma de pensar en su totalidad, pues sí doblegarse ante ciertas cuestiones que hagan más sensible, pues, el que estén más sensibles ante ciertas circunstancias, de que no puede haber tampoco esta opulencia, este estatus, incluso de clasismo, ¿verdad? Frente a tanta necesidad de muchos sectores indígenas o incluso poblacionales. ¿Cómo es posible que en una ciudad existan cinturones de miseria realmente a la vista, ¿verdad? Y haya una disparidad en la clase social, pues que no lleva a una verdadera distribución de la riqueza. Pues se necesita un compromiso, definitivamente se necesita un compromiso de combatir la corrupción, de distribuir la riqueza como tú acertadamente lo dices, y sobre todo un proyecto de nación en ese sentido, ¿verdad? Un proyecto de nación, porque si no hay ese consenso de un proyecto de nación, pues unos siempre tratarán de imponer su forma de gobernar y luego los otros tratarán de imponer la otra, y no hay un equilibrio, ¿verdad? Sí, es correcto. De manejar intereses más legítimos y no intereses donde unos cuantos se van a aprovechar de esa forma de gobierno. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que suscribo tu comentario de manera puntual. Estamos ya casi por llegar al final de nuestro programa. Queremos mandarle saludos a nuestra audiencia, cada vez más numerosa. Y en especial vamos a mandarle saludos a una de nuestras radio escuchas. Pues sí, cómo no, saludos a mi madre Margarita, que nos pidió de favor que le sintonizáramos la radio. Esperemos que no la hayamos aburrido. Esperemos que no. Un saludo para ella. Claro que sí. Respetuoso. Y bueno, pues Manuel, como siempre, muy agradecido de que nos hayas acompañado, de compartir este espacio, de poder intercambiar ideas que siempre son aleccionantes, que siempre nos sirven para ir entendiendo pues un poco de lo que estamos viviendo, de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Siempre es un privilegio contar contigo, con tus sapientes comentarios. Te agradezco. Y sobre todo con una vertiente crítica del acontecer social, que pues luego a veces es muy raro, ¿verdad? Pero creo que es muy valioso tener siempre la conciencia crítica. Radio Numancia se ha distinguido por abrir los espacios a la crítica, ¿verdad? Que es pues parte de lo que le da movilidad, lo que le da razón
lo que estructura los cambios, ¿no? El trueno que precede al cambio en las sociedades es justamente el de la crítica. Así es. ¿No? La crítica y la autocrítica. Y siempre sin exabruptos, ¿no? Siempre debe de haber moderación y sobre todo aceptarla. Porque claro. si no, luego por eso vienen los malos entendidos. Sí, claro. Sí, la crítica es importante, hoy fue nuestro tema la corrupción, pero ahorita que tocamos la cuestión de la crítica, habría que decir que aquel que no acepta la crítica, ¿no? Aquel es un conformista, un mediocre, un pusilánime, y la vida, la política, no están hechos para gente de ese calado, ¿no? Hay que tener siempre un espíritu de transformación, esperanza en cambiar las cosas, en no doblegarse ante las adversidades, sino de estar combatiendo, de estar siempre prestos a afrontar las consecuencias de los actos de cada quien. Así es. Entonces, pues bueno, qué bueno que hayamos estado esta tarde aquí, y los esperamos el próximo martes en una emisión más de nuestro programa Alta Tensión. Se despiden de ustedes Juan Manuel Nieto Zaragoza. Gracias, Joaquín, por la invitación y igual mucho éxito para el futuro. Y Joaquín de la Lama Corres. Saludos y buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan